Bienvenidos a este nuevo espacio donde exploraremos cómo las ideas del pasado siguen dando forma al mundo en el que vivimos. Quizás aquello que creemos que pertenece únicamente a la historia continúa presente en nuestras rutinas, en nuestra forma de trabajar y en la manera en que entendemos el éxito. A ver, todos los días nos despertamos pensando en lo mismo: trabajar para pagar cuentas, ahorrar si se puede, en fin, sobrevivir en este sistema capitalista. Pero, ¿alguna vez te pusiste a pensar de dónde salió todo esto? O sea, ¿por qué vivimos atrapados en la cultura de producir todo el tiempo? Hoy conversaremos sobre una de las conexiones invisibles que transformó toda la sociedad moderna. Cualquiera diría de que es culpa de la fábrica o pura coincidencia, pero en el año 1905, un sociólogo alemán que se llamaba Max Weber dijo: paren todo, eso no solo es por el dinero, esto tiene que ver con la religión. Sí, escucharon todos bien. Él comentó: la religión con tu cuenta bancaria. Quédate 2 minutos acá y te los contamos porque te va a explotar la cabeza. Para Weber se dio cuenta de algo raro en su época. Europa no avanzaba igual que en todos lados. Los países protestantes como Inglaterra, parte de Alemania, de que si bien progresaban, eran muy poquitos. O los que se fueron a Estados Unidos, que estaban volviéndose asquerosamente ricos y súper productivos. Mucho más rápido que los países católicos. Así que me pregunto, ¿qué tiene estas personas en la cabeza que los hace tan buenos para hacer dinero? Solemos asumir que la estructura del sistema económico moderno responde de manera exclusiva a factores técnicos, financieros o tecnológicos. Weber no buscó demostrar que la religión creó el capitalismo. Su propósito fue explicar por qué el capitalismo moderno desarrolló con tanta fuerza en determinados lugares. Sostuvo que ciertas creencias religiosas favorecieron una mentalidad compatible con ese sistema económico. Para entender este fenómeno, lo que entiende Weber por el espíritu. Para entender este fenómeno, hay que ver lo que entiende Weber por el espíritu del capitalismo. Weber aclara que la simple ambición, la codicia o el deseo desmedido de riqueza ha existido en prácticamente todas las épocas e instituciones históricas, desde los comerciantes de la antigüedad y los imperios conquistadores hasta el pirata o el funcionario corrupto. Eso no es capitalismo moderno. Yacir, le tengo una pregunta. ¿De qué manera esta lógica de vida llegó a conectarse con la fe religiosa? La Reforma Protestante transformó la actividad laboral cotidiana en una vocación o deber moral explícito para glorificar a Dios mediante el rigor y la disciplina. No solo eso, vemos que la Reforma Protestante es especialmente una corriente llamada calvinismo. Les cambió el chip mental por completo. Y qué curioso, miren la diferencia. El catolicismo creía que si hacías buenas obras y ayudabas al prójimo, Dios te perdonaba e ibas al cielo. Es más, ver a alguien con demasiado dinero daba desconfianza, se veía raro. Pero los calvinistas investigaron algo muy curioso: la predestinación. Creían de que Dios ya había decidido quiénes salvaban y quién no antes de nacer, y tú no podías hacer nada para cambiarlo. Ahora veamos la fórmula económica donde la fe exigía trabajar metodológicamente para prosperar, pero prohibía el gasto suntuario y el lujo por razones morales. Por ejemplo, imagínate creyente calvinista que se despierta angustiado pensando: ¿estaré salvado o condenado? Como la tecnología le decide que ningún ritual ni un sacerdote podía cambiar la decisión de Dios, la única forma de aclarar su mente era buscar pruebas de la
bendición de la vida divina. Aquí es donde influye y aquí en la vida divina, si su taller o negocio prosperaba gracias a su trabajo metodológico, la interpretaba como una señal visible que contaba con la gracia de Dios. Bueno, imagínate la crisis existencial de esta gente. ¿Cómo sabías si eras uno de los elegidos por Dios? O si ibas al piso de abajo, vulgarmente llamado el infierno. Bueno, pues ellos solitos se respondieron. Si te va bien en el trabajo, si eres próspero y tienes un negocio creciente o un negocio que crece, esa es la prueba de que Dios te ama y está salvado. El trabajo dejó de ser un castigo para convertirse en una misión divina. Pero aquí viene el truco de algo interesante. Su religión les prohíbe derrochar, o sea, nada de ropa cara, nada de lujos, nada de fiestas. Entonces, piensa lo lógico, piensa la lógica. Trabaja como loco, ganas un montón de dinero por tu disciplina, pero no puedes gastar en placeres o lujos o riquezas, nada más. Dime, ¿qué haces con todo ese dinero? Exacto, lo vuelves a meter en el negocio, lo reinviertes. Weber dice que esta mezcla exacta de trabajo duro, cero lujos, reinversión constante fue lo que realmente encendió el motor del capitalismo moderno. Una locura, ¿verdad? Nada nació de la avaricia, nada nació de la avaricia, nació de una obsesión religiosa. Y dentro del calvinismo cobró centralidad la doctrina de la predestinación, la convicción de que Dios de manera soberana e inalterable ya había determinado la salvación o condenación de cada individuo antes de la creación. Para los creyentes, esta creencia generaba profundas incertidumbres existencial, pues no existía sacramento ni mediación eclesial que pudiera cambiar su destino final. En busca de la señal o certeza sobre las condición de elegidos, se promovió la idea de que la prosperidad metódica y el éxito de trabajo profesional constituían un signo de la gracia divina. Obviamente esta teoría se volvió famosísima, pero no todos los creían. O sea, si miramos la historia, hay partes donde la idea funciona perfecto. Por ejemplo, los puritanos que colonizaron Estados Unidos tenían esa mentalidad metida en las venas y crearon una superpotencia económica. Este cambio de ideas transformó radicalmente la concepción de la labor cotidiana. La actividad laboral dejó de verse como una simple necesidad terrenal o un castigo para convertirse en una vocación y un deber moral explícito. La labor profesional se asumió como una forma de glorificar a Dios mediante la disciplina, el rigor y la responsabilidad ascética. Es aquí donde surge el contexto o el concepto fundamental del espíritu del capitalismo. Weber no definió este espíritu como la mera codicia o el deseo desenfrenado del lucro, fenómenos presentes en casi todas las civilizaciones, sino como un ethos ético y racional organizado. Este ethos se caracteriza el consumo excedente acumulado no se dilapidaba, se reinvestía de manera sistemática en la actividad productiva, alimentando la acumulación del capital. Pero los críticos lo encontraron varias fallas. En la misma época de Weber había regiones católicas que eran un motor económico brutal, como Cataluña o el País Vasco,
en España. Y si nos venimos más cerca en el tiempo, mira a Asia, Japón, Corea del Sur. Singapur tiene un capitalismo salvaje. Por eso hoy decimos que la religión ayuda, sí, pero la política y la geografía también pusieron su parte. Bueno, lo verdaderamente revelador del análisis de Weber es notar cómo la motivación religiosa original terminó secularizándose, aunque la justificación teológica inicial se haya desvanecido. Las estructuras de disciplina, la valoración de la productividad incesante, el sentido del deber profesional y la exigencia de eficiencia continúan moldeando la forma en que organizamos nuestra vida laboral y social. Bueno, para finalizar ante todo esto, lo increíble es que aunque pasaron más de 100 años, esa mentalidad sigue viva entre nosotros. Cuando te sientes culpable por tomarte un tiempo libre, un domingo libre, o cuando escuchas en TikTok a los maestros de finanzas decirte que tienes que ser productivo mientras otros duermen, o que los pobres son pobres porque quieren. En realidad estás escuchando un eco de esos viejos calvinistas de lo que habla Weber. Cuando experimentamos inquietud por la inactividad o evaluamos nuestro progreso personal en términos de rendimiento y gestión del tiempo, estamos reproduciendo imperativos culturales profundamente arraigados de nuestra historia. ¿Hasta qué punto nuestras aspiraciones y rutinas actuales son reflejos de esa búsqueda de certidumbre a través del trabajo metódico? Nos queda la inquietud para seguir analizando el origen de las ideas dirigen nuestro mundo económico en el próximo episodio para continuar reflexionando sobre la sociología y la vida cotidiana. El puritano quería ser un hombre con una vocación. Nosotros estamos obligados a hacerlo. Esta frase nos invita a detenernos un momento a pensar en nuestra propia vida. Trabajamos, nos exigimos al máximo y medimos nuestro valor personal por el tiempo optimizado, porque realmente lo deseamos o porque heredamos una inercia cultural que nos impone el rendimiento constante como la única forma válida de vivir. Entenderlo nos ayuda a darnos cuenta de que muchas de nuestras presiones cotidianas no son naturales, sino producto de la historia que nos tocó habitar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Dale un like si te gustó este dato sociológico. Hasta la próxima.